Bien, en esta oportunidad vamos a realizar el análisis del título prescrito número 5 de la convocatoria noviembre de 2020 de Teoría del Conocimiento. Las preguntas que podemos formular dependen en mayor medida de lo que ya sabemos que de lo que no sabemos. Discuta esta afirmación haciendo referencia a dos áreas de conocimiento. Como siempre, en primera instancia vamos a realizar la identificación de términos o conceptos clave de este título. El primero sería preguntas, segundo, lo que ya sabemos, tercero, lo que no sabemos y por último, discuta. En consecuencia, los términos o conceptos claves son estos cuatro que lógicamente pueden ser discutibles desde otras interpretaciones. Sin embargo, desde mi punto de vista, estos son los términos que dan sentido o dan cuenta de aquello que se quiere señalar de manera global en el título. Ahora bien, vamos a realizar la definición de cada uno de estos conceptos de manera bastante breve. Así, pregunta significa que es una interpelación que se realiza con la intención de obtener algún tipo de conocimiento o información. Lo que sabemos hace referencia a una creencia verdadera o creencia justificada sobre algo. Lo que no sabemos hace referencia a algo de lo que no tenemos creencia verdadera o creencia justificada. Finalmente, discuta exige presentar una crítica equilibrada, meditada y minuciosa que incluya una serie de argumentos, razones o justificaciones. Por cierto, estas son definiciones bastante, digamos, básicas. Pueden haber otras maneras de aproximarse, dado que los términos o conceptos siempre tienen una riqueza semántica que tienen que ser consideradas en nuestras interpretaciones desde distintos puntos de vista. Una posible interpretación de este título podría ser que algo así como que creo que este título dice que la formulación o planteamiento de las preguntas se realizan en gran medida desde lo que ya sabemos y no tanto desde lo que no sabemos. O podríamos también decir en sentido general desde lo que ya conocemos y no tanto desde lo que no conocemos. Es decir, las preguntas se formulan más desde las certezas que desde las dudas, o desde el conocimiento que del desconocimiento, desde el saber más que de la ignorancia. En esa línea, el título me pide discutir o fundamentar desde dos áreas de conocimiento si eso es cierto o no, si es válido o no, incluso si es verdad o no es verdad esa afirmación. Ahora vamos a plantear algunas preguntas de conocimiento, sin antes olvidar que una pregunta de conocimiento siempre tiene que tener estas tres características: general, abierta y acerca del conocimiento. Decimos general porque al momento de plantear o formular preguntas de conocimiento utilizamos conceptos o términos muy generales. Y es abierta puesto que una pregunta puede ser respondida desde distintas perspectivas, áreas o disciplinas de conocimiento. Asimismo, es importante tener presente que las preguntas tienen que tener sentido, tienen que ser pertinentes, en otras palabras, tienen que estar centradas o vinculadas al título. Por aquí tenemos algunos ejemplos de preguntas para este título. ¿Hasta qué punto es cierto que las preguntas que podemos formular dependen en mayor medida de lo que ya sabemos que de lo que no sabemos? ¿Cómo determinamos que las preguntas surgen más de lo que ya sabemos que de lo que no sabemos? ¿Tiene relevancia preguntar por aquello que ya sabemos? ¿Es posible preguntar por aquello que no sabemos? ¿Podríamos preguntar por algo que nos es enteramente ajeno? Si supiéramos todo de algo, ¿tendría sentido preguntar? Si preguntamos en mayor medida de lo que ya sabemos que de lo que no sabemos, entonces, ¿cómo avanza el conocimiento? En todas las áreas o disciplinas de conocimiento, la pregunta depende más de lo que ya sabemos que de lo que no sabemos.
¿Hasta qué punto la duda acerca del conocimiento en las distintas áreas de conocimiento permite formular preguntas o cuestionamientos? ¿Cómo pueden las distintas formas de conocimiento ayudarnos a distinguir entre lo que sabemos y no sabemos? ¿De qué manera intervienen las formas de conocimiento de la percepción sensorial y razón en la formulación de cuestionamientos? ¿Por qué existen las preguntas? Como pueden percatarse, en cada una de estas preguntas que se han formulado, se ha enfatizado estos tres aspectos. Además, en cada una de las preguntas se ha tratado de utilizar los conceptos o términos clave de lo que nosotros hemos identificado inicialmente. El uso de estos términos nos permite centrarnos o plantear las preguntas vinculadas al título. Por eso, la importancia de emplear estos conceptos clave, porque nos permiten no solamente centrarnos, sino que también nos permiten plantear preguntas pertinentes para el título que nosotros estamos tratando de analizar o explorar. Ahora bien, vamos un poco a hablar acerca de la pregunta. La pregunta es un término, concepto sumamente amplio. Se puede abordar desde muchas perspectivas. Por ejemplo, podemos hablar de tipos de preguntas. Podemos hablar de los niveles de complejidad de una pregunta. Pero en esta ocasión quiero centrarme acerca del propósito o intencionalidad de una pregunta porque nos permite un poco centrarnos en aquello que el título propiamente nos pide, que es discutir si las preguntas que formulamos la realizamos desde lo que ya se sabe o desde lo que no se sabe. Una pregunta se puede formular por un lado con la finalidad de evaluar, pero también una pregunta se puede plantear con el objeto de investigar. Cuando nosotros formulamos una pregunta con el propósito de evaluar, normalmente la formulamos desde lo que ya sabemos, porque buscamos medir el saber o el conocimiento del otro. Esto sobre todo, por ejemplo, se da en los contextos académicos cuando un docente busca examinar o evaluar, por ejemplo, a los estudiantes. El docente siempre trata de plantear las preguntas desde aquello que ya sabe, porque si no, no habría una manera adecuada de medir el conocimiento del otro. Por eso es que en casos de la evaluación, como puede ser también un examen de admisión, siempre se plantean o se formulan las preguntas, o por lo menos la persona que formula las preguntas las hace desde lo que ya sabe. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la investigación, esto cambia, porque en la investigación no necesariamente se plantea la pregunta desde lo que ya se sabe, sino más bien se formula desde un punto intermedio, es decir, desde lo que se sabe y desde lo que no se sabe. Desde un punto intermedio que permite no solamente manejar los conocimientos básicos que uno ya tiene, sino que también pretende esta pregunta de investigación ampliar ese conocimiento sobre algún aspecto de nuestra especialidad o sobre algún aspecto del conocimiento que nosotros queremos plantear. Este punto vamos a ampliar mejor cuando abordemos acerca de las situaciones de la vida real que justamente a continuación vamos a ver. Antes de todo, quiero precisar también que una situación de la vida real tenemos que hacer que sean específicas, concretas, puesto que eso permite evitar ejemplos hipotéticos, imaginarios y generales. Y para plantear una buena situación de la vida real, es importante responder este tipo de preguntas. Por ejemplo,
dónde pasó aquello que nosotros consideramos que es una situación de la vida real, cuándo pasó, a quiénes o a quién le pasó. Las situaciones de la vida real, como venimos también subrayando en otras presentaciones o análisis, pueden ser de carácter eh, personal o experiencial, es decir, de conocimiento personal, o pueden ser también del ámbito del conocimiento compartido. Por aquí tenemos una primera situación de la vida real. Es acerca del examen de admisión que se tomó en el año 2019 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que algunas preguntas la recogió el diario La República. Aquí claramente podemos identificar que las preguntas que se formularon se hicieron desde el saber de las personas que estuvieron en todo caso conformando el equipo o la comisión de la elaboración de los exámenes. Es decir, las preguntas, por ejemplo, en un examen de admisión, las elabora o formula un equipo de especialistas que de por sí ya tienen la respuesta. Es decir, las preguntas de un examen de admisión han sido formuladas desde lo que ya sabían. Por lo tanto, en los contextos donde las preguntas tienen el objeto o el propósito de evaluar, podemos decir, en consonancia o acorde con el título, se formulan más desde lo que ya se sabe, o en gran medida se formulan desde lo que ya se sabe. Sin embargo, aquí tenemos un texto que hasta cierto punto contradice la afirmación del título prescrito. Y es interesante un poco ampliar la comprensión a partir de lo que se dice en este punto. Leo. Preguntar es la clave de una buena investigación. Preguntar para saber revela que algo no nos es plenamente conocido, pero tampoco nos es ajeno. Si nos fuera enteramente ajeno, no preguntaríamos. Si lo supiéramos todo, no preguntaríamos. La búsqueda de saber siempre es un horizonte intermedio, un estado entre plenitud y carencia. Preguntamos para ampliar nuestro horizonte de saber y, mientras más sepamos, más preguntas se abrirán, más complejas, más atrevidas, más retadoras. En breve, lo que quiere decir este texto es que la formulación o el planteamiento de una pregunta siempre se realiza desde un punto intermedio, desde la carencia del saber y desde la plenitud del saber. Es decir, desde lo que ya sabemos, así como desde lo que no sabemos. Por tanto, podemos decir que no necesariamente una pregunta se formula siempre desde lo que ya sabemos, sino, por ejemplo, en situaciones de investigación, se formula más bien desde un punto intermedio, tal como de manera clarísima manifiesta este texto. Por aquí tenemos otros ejemplos. Autores importantes de distintas disciplinas que han escrito libros, inicialmente se han planteado una serie de preguntas y que a lo largo de su texto o a lo largo de su libro han tratado de responder esa pregunta inicial. Y de hecho, en el campo de la investigación, en el campo, digamos, de la producción del conocimiento, los autores siempre parten de una pregunta, de una curiosidad, de una duda. Y que a medida que van investigando y que van ampliando su investigación, su lectura o sus experimentos, van tratando de responder las preguntas. En consecuencia, podemos decir que, por ejemplo, estos libros han sido, digamos, construidos o elaborados a partir de preguntas, pero esas preguntas se han formulado desde un punto intermedio. Desde los conocimientos básicos o elementales de cada uno de los autores
y que esas preguntas han permitido ampliar y responder esa pregunta que inicialmente plantearon con el fin de esclarecer ciertos conceptos o tópicos de los distintos aspectos de las disciplinas que se tratan de, digamos, abordar en cada uno de estas áreas. Asimismo, aquí tenemos el ejemplo de una tesis. En la parte inicial, por decirlo así, en el planteamiento del problema, el tesista plantea o formula una pregunta que a lo largo de la tesis va respondiendo. Entonces, aquí igual podemos decir que la pregunta que se formula no necesariamente se realiza desde lo que ya se sabe, sino hasta cierto punto desde lo que ya se sabe y desde lo que no se sabe, es decir, desde la carencia del saber y desde la plenitud del saber. Se ha planteado desde un punto intermedio, desde una situación intermedia entre el saber y el no saber. Por estas razones yo puedo manifestar que estoy en desacuerdo en cierta medida con la afirmación del título. Porque cuando se trata de construir el conocimiento, cuando se trata de producir el conocimiento en las investigaciones, las preguntas se formulan no desde lo que ya se sabe, sino desde un punto intermedio entre el saber y el no saber. Y este gráfico nos puede permitir ilustrar mejor aquello que queremos decir. La pregunta en el ámbito de la investigación se sitúa, o la formulación, el planteamiento de la pregunta se sitúa en el punto intermedio, entre lo que no sabemos y lo que sabemos. Por consiguiente, puedo decir que estoy en desacuerdo en cierta medida, puesto que hay una salvedad en caso de las preguntas de carácter evaluativo. Porque en casos de preguntas de carácter evaluativo, sí se plantean las preguntas normalmente desde lo que ya se sabe. Pero cuando se trata de producir o construir conocimientos en el ámbito de la investigación, las preguntas siempre están situadas en un punto intermedio. Por eso es que no puedo decir que estoy completamente en desacuerdo, sino estoy en desacuerdo en cierta medida, porque hay excepciones. Finalmente, aquí tenemos algunos comentarios y reflexiones en torno a este título que han realizado en la página de Teoría del Conocimiento y Metodología de Investigación que nosotros planteamos. Y de hecho hay comentarios y reflexiones interesantes que nos pueden echar mayores luces o perspectivas. Sobre todo invito a leer los comentarios de esta persona, de Hugo Montesino, que incluso no solamente hace muy buenos argumentos, sino se da el tiempo para citar o mencionar algunos ejemplos que pueden ser generales, pero pueden ser buenas pistas para poder explorar y entender mejor aquello que se pretende decir en este título. Asimismo, por aquí tenemos otras reflexiones y comentarios. Invito a leerlos, ¿no? Bien, entonces de esta manera damos por terminado esta breve presentación o análisis del título prescrito número 5. Muchas gracias.